Llega un momento, yo tengo que aclararle a la Cámara, que Berta, Sociedad Anónima, Berta y Compañía, Sociedad Anónima, era un concesionario de ICA en aquella época donde vendían el Kaiser Carabela, donde vendían el Bergantín y demás. Y en un momento se presenta el Bergantín en Rafaela, donde estaba la agencia de donde nació Oreste, y en ese momento vos conoces a otro de los pilares importantes de tu vida. Empezamos por Liliana y seguimos con Jim McLeod. Jim McLeod. Sigamos por ahí. Sí. Lo conocí de casualidad porque yo estaba trabajando en San Francisco. Mi padre me invita a una fiesta que hacían en Rafaela y ahí en esa fiesta lo conocí a McLeod. Empezamos a conversar y bueno, me preguntó qué hacía yo le conté lo que hacía y cuáles eran mis ideales en la vida, qué era lo que quería hacer. Una de las cosas que yo quería hacer era vivir por lo menos un año fuera del país, sobre todo me interesaba los Estados Unidos, para conocer otras culturas, algo que mi padre me había inculcado. Me decía que ningún hombre era completo si no conocía otras culturas, porque si acá en tu país conocerás a la gente de esta manera, vas a otro país y los conoces de otra manera. Y si uno recorre varios países durante su vida, empieza a entender los problemas de otra manera. Y entonces yo dije, bueno, mi primer lugar va a ser Estados Unidos. Y le pedí trabajo y nos fuimos a vivir a Estados Unidos. Se fueron a vivir a Estados Unidos, se fueron en barco, algo que en aquella época era muy común ir en los barcos cargueros, hoy no lo es tanto. Llegan a Estados Unidos, al puerto de Nueva Orleans, si mal no leí, y hay algo que me llamó mucho la atención. De Nueva Orleans a Ohio hay ¿cuántos kilómetros? ¿2.000? Sí, 2.000 kilómetros más o menos, sí. Fenómeno. Vos y yo sabemos lo que es Greyhound, por favor contale a la gente. Sí, sacamos un pasaje en un ómnibus para hacer el recorrido ese en ómnibus hasta el norte de los Estados Unidos, donde nosotros íbamos. Y, digamos, lo que a mí me llamó muchísimo la atención en ese momento y realmente me tocó muy a fondo fue el hecho de que en los ómnibus iban separados los negros de los blancos. En el sur era muy... En el sur era muy común, no así en el norte, pero digamos, eso me causó una impresión muy fea en mi llegada a los Estados Unidos. No era lo que yo esperaba todo esto. Menos mal que a medida que fuimos yendo hacia el norte el tema iba cambiando y cuando llegamos a Toledo, donde yo iba a trabajar, bueno, ahí vivíamos todos juntos. ¿Cómo era tu inglés y cómo era el inglés de tu mujer? Porque, a ver, en el sur hablan español, en el norte no. No, en ese tiempo no hablaban español tampoco en el sur. Realmente fue muy complicado porque yo había estudiado inglés así muy rápidamente, creía que nunca iba a aprender inglés. Mi mujer sí, ella había estudiado bastante y creía que hablaba inglés, pero cuando uno llega allá el asunto es muy diferente. Así que el primer tiempo fue dificilísimo. Yo dormía con la radio prendida. Habíamos comprado, cuando llegamos al poco tiempo, compramos un televisor, era el principio de la televisión, ¿no? Y compramos un televisor y dormía con el televisor o con la radio prendida para escuchar y hacerme el oído, eso. Pero de golpe, yo no sé cómo, salí hablando inglés. Digamos, a los 3 meses yo hablaba inglés como hablaba español, hablaba inglés, ningún problema. ¿Cómo fue ese año en los Estados Unidos? Porque cuando yo hablo de que Oreste Berta fue un autodidacta, yo también quiero decir que creo, para de alguna manera ejemplificarlo, que ICA en Córdoba y su contraparte en los Estados Unidos fueron la universidad a la que fue Oreste Berta. Contanos un poco cómo fue ese año en Estados Unidos, qué cosas hiciste. Cuando yo llegué, había conseguido un trabajo, trabajar en la línea de montaje, armar autos, armar motores, lo que sea, porque yo quería vivir con el pueblo, quería estar entre medio de la gente, no me interesaba
no me interesaba un puesto importante, sino vivir entre medio de la gente, ver cómo era el pueblo americano. Y el principio fue, digamos, bastante complicado. Empecé trabajando en la línea de montaje, enseguida me dijeron que la empresa quería cambiarme, en vez de ser un operario armando autos o motores o lo que sea, darme una instrucción, un training industrial. Y que iba a ganar el mismo sueldo, que era $125 por semana, y me iban a ir cambiando de trabajo. Y así me cambiaron de trabajo durante los primeros aproximadamente 3 meses. Cada semana yo cambiaba de trabajo. Era durísimo porque trabajar en la línea de montaje, hoy hacer una cosa, cuando empezaba a agarrarle la mano tenía que hacer otra. La línea de montaje que se viene moviendo y uno viene poniendo un tornillo, pero el auto, el motor camina. Y a veces son cositas chiquitas, da bastante trabajo. Así que fue, por un lado, digamos, divertido de ir cambiando de trabajo, por el otro lado fue muy, muy duro. La gente me ayudaba muchísimo, muchísimo. Cuando yo no podía más, alguien venía y me ayudaba a poner las piezas. Y como a los 3 meses o algo así, el hombre que todas las semanas donde yo tenía que ir y me iba cambiando de trabajo, desaparece. Misteriosamente desaparece. Al día de hoy pienso que desapareció a propósito. No lo sé, realmente no lo sé. El tema es que desaparece y cuando yo digo, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y me dijeron, y no sé, porque el hombre que lo guía a usted no está. Y entonces, ¿qué hago? Y no sé, arréglese. Y entonces me empecé a cambiar yo de trabajo. Pero evidentemente empecé a cambiar para el lado que a mí me gustaba más. Y ahí terminé metiéndome en ingeniería, en experimental, cambiándome, sí, todas las semanas o como a 2 semanas de lugar y fui recorriendo toda la fábrica y fue un entrenamiento impresionante. Atrás de todo esto estaba la mano de Jim McLeod. Bueno, suponemos. Suponemos. Yo, digamos, me fue años hasta que me di cuenta, digo, pero todo esto no ocurrió de casualidad. Alguien estaba espiando, alguien estaba armando la cosa. Porque yo iba a ingeniería y pedía trabajo en ingeniería y me daban trabajo. Iba a experimental, pedía trabajo en experimental y me daban trabajo en experimental. ¿Cómo puede ser? O sea, algo debe haber habido por atrás, yo no lo sé. Y tu cerebro era una esponja que absorbía absolutamente todo. Aprendía todo el día, aprendía a hacer cualquier cosa.